Hola, ¿qué tal? Seguimos con el módulo 4 y en esta lección nos vamos a sumergir en las reglas de acentuación y el uso de las tildes en español. Introducción. La tilde es un signo ortográfico que, en español, se escribe sobre las vocales para indicar que la acentuación de esa palabra recae sobre esa sílaba. En la lección anterior veíamos que las sílabas son las unidades fonológicas en las que se dividen las palabras. Cada sílaba equivale al sonido que hacemos con un solo golpe de voz. Normalmente, una sílaba se forma con la unión de una vocal y una o varias consonantes. Por ejemplo, camiseta se compone de las sílabas ca, mi, se, ta. Sin embargo, algunas veces hay varias vocales juntas, formando diptongos, triptongos e hiatos. Empecemos viendo las características de la acentuación en español. Cada sílaba solo puede tener una tilde. Las tildes solo se pueden poner sobre las vocales. Y como puedes ver, en español solo usamos el acento agudo al que simplemente llamamos tilde. Además, existen reglas que se aplican a todas las palabras, por lo que siempre podemos saber con certeza si una palabra lleva tilde o no. Dependiendo en qué sílaba vaya el acento, las palabras pueden ser agudas cuando el acento recae en la última sílaba, como melón, llanas cuando el acento recae en la penúltima sílaba, como oveja, esdrújulas cuando el acento recae en la antepenúltima sílaba, como número, y sobreesdrújulas cuando el acento recae en la sílaba anterior a la antepenúltima, como cómetelo. ¿Y cuando llevan tilde? Pues las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde, pero las agudas y las llanas a veces llevan y a veces no. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona. Empezamos con las palabras agudas, en las que el acento recae en la última sílaba. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal N o en S. Algunas palabras que acaban en vocal son Perú y aquí. Por otro lado, ejemplos acabados en N son violín y melocotón. Y acabados en S son adiós y autobús. Puesto que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal N o en S, las palabras en las que el acento recae en la última sílaba y no terminan en vocal N o en S no llevan tilde, como vemos en escribir, ciudad, tambor, azul y nariz. Seguimos con las palabras llanas, en las que el acento recae en la penúltima sílaba. Al contrario de las palabras agudas, las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en vocal N o en S. De esta forma, vemos que palabras como gato y manzana, que acaban en vocal, no llevan tilde. Lo mismo sucede con volumen y origen, acabadas en N, así como con lunes y virus, cuya última letra es la S. Entonces, las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en vocal N o en S. Algunos ejemplos son cómic, azúcar, lápiz, árbol y fútbol. Vamos a comparar las palabras agudas y las palabras llanas. Si nos hacemos la pregunta, ¿termina en vocal N o en S? Cuando con respecto a las palabras agudas la respuesta es sí, esto significa que sí lleva tilde. Por otro lado, si la respuesta es no, esto quiere decir que no lleva tilde. Por el contrario, vamos a hacernos la misma pregunta en relación a las palabras llanas. Es decir, ¿termina en vocal N o en S? Si la respuesta es sí, entonces la palabra no
lleva tilde. Y si la respuesta es no, pues sí lleva tilde. Pasamos a las palabras esdrújulas, cuyo acento recae en la antepenúltima sílaba. Estas son más fáciles, puesto que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Así, en estos ejemplos vemos que todas las palabras llevan tilde. Esdrújula, teléfono, química, América y décimo. Y por último, tenemos las palabras sobresdrújulas, que son aquellas en las que el acento recae en la sílaba anterior a la antepenúltima, es decir, la cuarta sílaba empezando por el final. Al igual que sucede con las palabras esdrújulas, las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde. Algunos ejemplos son rápidamente, cuéntamelo, cómetelo, técnicamente y recuérdaselo. Ten en cuenta que las palabras acabadas en mente, que siempre son adverbios, solo llevan tilde si el adjetivo del que proceden la lleva. Por ejemplo, rápida lleva tilde y rápidamente también lleva tilde, pero continua no lleva tilde y por consiguiente continuamente tampoco lleva tilde aunque sea sobresdrújula. Continuamente. ¿Recuerdas que cuando en una misma palabra hay varias vocales juntas se forman diptongos, triptongos e hiatos? Pues sobre estos también hay algo que tenemos que tener en cuenta. En relación a los diptongos y los triptongos, que se dan cuando hay 2 y 3 vocales en una misma sílaba, me alegra decirte que estos se acentúan siguiendo las normas generales de acentuación. Sin embargo, con los hiatos hay que tener en cuenta 2 cosas. Si tiene 2 vocales abiertas, se acentúan de acuerdo con las normas generales. Pero si se compone de una vocal abierta y una vocal cerrada, la tilde va sobre la cerrada. Entonces, hemos visto que las palabras agudas son aquellas en las que el acento recae en la última sílaba, como melón y tambor, y llevan tilde cuando acaban en vocal N o S. Las palabras llanas son las que tienen el acento en la penúltima sílaba, como árbol y manzana, y al contrario de las agudas, llevan tilde cuando no terminan en vocal N o S. Y de otra forma, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras esdrújulas son aquellas cuyo acento cae en la antepenúltima sílaba, es decir, la tercera empezando por el final, como xilófono y química. Y algunos ejemplos de palabras sobresdrújulas con acento en la sílaba anterior a la antepenúltima son cómetelo y técnicamente. Aquí te traigo una regla mnemotécnica para que recuerdes el orden de los distintos tipos de palabras en relación a las reglas de acentuación. Si tomamos la primera letra de sobresdrújula, esdrújula, llana y aguda, se forma la palabra sella. De esta forma, para saber de qué tipo es una palabra concreta, solo tenemos que poner sella sobre la palabra en cuestión, de forma que la A coincida con la última sílaba. Veamos algunos ejemplos para ilustrarnos. Violín. Colocamos la A sobre la última sílaba, la doble L sobre la penúltima sílaba y etc. Como la sílaba tónica de violín está en la última sílaba, vemos que es aguda y como acaba en N, lleva tilde. En castañuelas, el acento cae sobre ñue, es decir, la penúltima sílaba. Así que esta palabra es llana y como termina en S, no lleva tilde. Y plátano es esdrújula, ya que el acento recae en la antepenúltima sílaba.
y la sílaba tónica de cómetelo es la anterior a la antepenúltima, por lo que es sobresdrújula. Además, tenemos que tener en cuenta que las palabras monosílabas tienen algunas particularidades. Estas son palabras que solo tienen una sílaba, como yo, mes o sal. Nunca llevan tilde, excepto para distinguir dos palabras que se escriben igual pero significan cosas distintas. Y este tipo de tilde se llama tilde diacrítica. A continuación vamos a ver algunas palabras que tienen tilde diacrítica. Mi se escribe sin tilde cuando es un adjetivo posesivo o cuando es una nota musical, pero cuando es un pronombre personal, sí lleva tilde. Veamos los distintos significados de mi. El paquete que han entregado en mi casa es para mí. En el pentagrama, la nota mi está en la tercera línea. El no lleva tilde cuando es un artículo, pero cuando es un pronombre personal sí se escribe con tilde. Fíjate, él es el hombre que conduce el coche rojo. Por otro lado, de, cuando actúa como preposición, no tiene tilde, pero sí que lleva cuando se trata del verbo dar, como en la profesora dice que le dé el trabajo de historia. Aquí vemos los dos tipos de sé. No sé si mi hermana se ha levantado ya. Y la última palabra monosílaba que vamos a ver es sí. Veamos estos ejemplos. Si hubieras estudiado, sabrías que la séptima nota musical es sí. Después pensó para sí misma que tendría que haber respondido que sí. Para concluir, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en esta lección. Dependiendo de la sílaba en la que vaya el acento, las palabras pueden ser agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. La regla mnemotécnica sella nos ayudará a recordar este orden. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde, mientras que las agudas la llevan si acaban en vocal N o S y las llanas llevan tilde cuando no acaban en ninguna de esas letras. Además, las palabras monosílabas nunca llevan tilde excepto cuando existe otra palabra que se escribe igual pero tiene un significado distinto.